Altitud 45.ca presenta La Caverna de Platón, filosofía aplicada al desarrollo humano, con el maestro Enrique Galván Ortiz. Muy buenas tardes, amigos. Este hermoso domingo 7 de febrero. Qué hermoso domingo, que es la hora de la filosofía antigua y de la sabiduría moderna, donde expresar una risa o simplemente una sonrisa es solo por estar vivos. Para disfrutar, mirar, sentir el placer de ser yo. Porque el entusiasmo, el optimismo y la alegría son signos de salud mental y emocional. Pensar, sentir y comportarme así resulta una fiesta permanente del ser. Y la caverna de Platón es un ardoroso esfuerzo por la alegría de saber, en una pasarela de las ideas filosóficas a través del tiempo. Una pasarela a los hombres prometeicos que nos han traído y dejado su luz del razonamiento. Una historia del pensamiento crítico, especulativo y práctico de la vida cotidiana, que saca de su torre de marfil a la filosofía. La hora del sonido de la tarde, cuando se escucha el crepúsculo de una semana que concluye, para dar lugar a la profundidad de la noche y que nos anuncie lo inminente de la nueva alborada. La hora de la esencia, la inmanencia y la apariencia. La hora de decir junto con Wittgenstein, es la hora de dar a luz, de ver la luz, de convertir en luz la inconsciente oscuridad. Así, amigos, estamos aquí reunidos con este delicioso programa en el cual pretendemos que lo disfrutes. En nombre del equipo de Gustavo Sánchez Rivera, Mauro Huerta Díaz, Rubicel Mondragón Mundo y el de la voz, Enrique Galván Ortiz, te damos esta cordial bienvenida, donde te pedimos que te pongas cómodo para que disfrutes de unos minutos que nos hemos esforzado para que disfrutes, en donde la poesía es la medida que transforma las grandes ideas en sentimientos. Como el alquimista que transmutaba el plomo en oro, así la palabrería, los poetas lo transforman en palabras áureas. Y es por esto que te tengo preparado dos poemas. Un poema, ahora ya no de tan famosos, tan reconocidos mundiales como los clásicos, sino aquellos que también son importantes, ilustres, pero menos conocidos, en donde la narración breve y la poesía se hermanan y hacen del poema libre una narración y de las micronarraciones un poema. Así, en este diván nos acompaña el amigo Federico Patán, que estoy seguro que muchos lo conocen, pero para quien aún no lo ha
disfrutado de su obra, tiene un poema intitulado Insistencia, que es un poema metafísico, corto, pero de profundidad, sencillo, pero no por ello simple, por la gran trascendencia que hay en el simbolismo de sus palabras. Veamos o escuchemos. Insistencia. Desde la oscuridad del cuarto me aproximo a esa otra oscuridad, la del espejo. Miro y no reconozco, sino al mirar que me observa con una sonrisa que no entiendo. Indago con un gesto y otro gesto. Me niega la respuesta. Simplemente sonríe, sonríe, sonríe. Encogiéndome de hombros, vuelvo a la oscuridad del cuarto. Insistiré mañana. Un poeta en el que nos habla y nos pregunta por el yo, el vacío, el tiempo, abstracciones metafísicas que llevan a profundidades filosóficas transformadas en palabras estéticas. Y hay otro poema de Eloy Urroz, que es el sermón de los niños. Eloy Urroz nos dice en este sermón lo siguiente: no hay cielo, ni gehenna, ni tampoco nirvana, ni limpo, ni hades, ni averno. No hay nada. ¡Qué paz! ¡Cuánta infinita paz! ¡Qué alegría nos mueve al saberlo! Y cuánta dicha vivir creyéndolo. Ya veréis. Niños del mundo, niños con miedo, escuchad. Niños con hambre, niños muriéndose de hambre. Niños que padecéis el hambre que yo no he vivido. Niños sin padres, niños violados por sus padres o sus tíos, niños maltratados, niños dejados. Escuchad todos. Niños solos, niños desamparados, niños deprimidos, niños con heridas, niños amputados, niños con leucemia, niños que trabajáis, niños que agonizáis, niños amarrados, niños sometidos, niños soldados de Uganda, niños pepenadores de Chiapas. Escuchadme, he venido a traeros la nueva. Esto se acaba y no hay nada. ¿Os dais cuenta? No hay nada. ¡Qué alegría! ¡Qué mayor esperanza y consuelo! Pensad, ¿qué mayor dicha puede haber que saberlo? Decidme, hijos, ¿por qué querrían tener la vida eterna? ¿Por qué querríamos nadie tener ninguna vida eterna? ¿Acaso para recordar esta? Niños del mundo, verdaderos héroes del mundo, niños felices de la tierra, niños amados, niños deseados por sus padres,
niños amamantados y educados, niños sanos y nutridos, niños que jugáis con otros niños, escuchadme, niños que estudiáis y vais a la escuela, niños que coméis y hasta el hartazgo y no sentís hambre, niños que andáis en bicicletas y recibís regalos, niños que dormís arropados bajo techo seguro, niños acompañados, niños cuidados, niños sin miedo, escuchad. Esto se acaba. Esto se acaba y no hay absolutamente nada. ¿Os dais cuenta? No hay nada. Así que disfrutad, reíd y aprended todo lo que podáis. Que más tarde no hay nada. Qué alegría, qué consuelo y qué mayor esperanza que agradecer vuestra suerte. Saber que se tiene todo y sin embargo se acaba. Qué justo, porque se acaba y perece. Sentís hoy su goce intenso, y que es bueno y hermoso que sea así. Pensad un momento si no. Pensad un momento qué dicha en el mundo sería verdadera si esto no concluyese. Qué auténtico goce puede haber si nada se acabara, si lo vuestro y lo mío no fenecieran. Y ahora decidme, hijos míos, ¿por qué querríais tener la vida eterna? ¿Por qué querríamos nadie tener ninguna vida eterna? ¿Acaso para echar de menos las cosas buenas de esta? Niños del mundo, verdaderos héroes del mundo, oíd la buena nueva y regocijaos. Cualquiera sea su miedo, cualquiera sea el horror, el hambre, la soledad o el sufrimiento, cualquier merma en vuestra alegría, vuestra inocencia, vuestra confianza o su sueño, sabed que lo producen las guerras de vuestros padres, libran cegados de fe, las guerras de salvación de las almas, esa religión que os promete el más allá, que os imponga o os seduzca con el más allá. Damos cuenta, vedlo, lo suscita el futuro, lo produce la angustia de un futuro mejor, lo causa imaginar la vida eterna y perder el tiempo meditando en ella. Cuando, al contrario, os digo con alborozo, albricias, esto se acaba y después no hay absolutamente nada. Niños, escuchadme bien. No hay que vivir para mañana un segundo. No hay que vivir un instante para detentar el cielo o evitar el infierno, los cuales, aparte de todo, no existen. Sabedlo, niños, hijos míos, ni siquiera merece la pena que penséis en ellos. Niños del mundo, verdaderos héroes del mundo, escuchad al pobre místico de hoy y no el místico del mañana. Yo fui cristiano
hasta que descubrí a la Iglesia y a San Pablo. Sí, por una pequeñita grieta a hurtadillas los atajé. Vi sus harapos. Comprendí en un segundo y no hay nada más que añadir. Niños, jamás por inercia, os lo juro, sino por el deseo genuino de conciliar mi razón con la fe. Seguí creyendo en Dios durante un tiempo, pero una tarde cualquiera dejé de creer sin más. Ciertas escamas cayeron. Y esto, hijos míos, en sí mismo no es malo ni es bueno. Escuchadme bien. Yo no os digo que Dios haya muerto, pues nada de esto sé. Yo os digo simplemente que dejé de creer. Y esto, en el fondo, sabedlo, me ha dejado un alivio inefable y una dádiva inmensa, también un consuelo. Se llama paz, se llama calma, y en el fino goce del atisbar que no hay nada y que esto se acaba. Niños del mundo, verdaderos héroes del mundo, sabed que pocos años después de lo que cuento, dejé de amar a Jesús de Galilea. ¿Sabéis vosotros por qué dejé de querer a quien amaba? Porque a pesar de su grandeza, osó deciros que seríais bienaventurados si aprendíais a vivir hoy para mañana, si existíais hoy para el futuro, un futuro que no es, no fue, ni será. El buen Jesús se empeñó en negaros este mundo, cuando en cambio os digo ahora que no debéis vivir para mañana un segundo, pues la dicha y la desdicha, el horror y la calma de la tierra, la besaña o el amor, la justicia y la injusticia de este mundo, la miseria y la riqueza de este mundo, el hambre y el hartazgo, son solo hoy y con este mundo se acaban. Bien, pues dejo estas palabras del Sermón de los Niños para tu reflexión. Si quieres repasar, se llama Eloy Urroz. Es el autor de este sermón para los niños. Y está entre nosotros, toma lugar en nuestro aposento, en nuestro asiento que hemos apartado en la caverna de Platón y que junto con Federico Patán hemos iniciado dándoles la bienvenida a nuestro hermoso auditorio. También está con nosotros un excelente compositor y director de orquesta y pedagogo ruso, miembro del grupo de compositores conocido como Los Cinco. También se le llama a veces el Gran Puñado o el Gran Círculo, que se reunían en San Petersburgo durante 14 años nada más.
siglo XIX, es decir, de 1856 a 1870. Estos 5 liderados por Mili Balaikirev, César Cui, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov y Alexander Borodín. Y ya entrando de lleno a nuestro cometido de repasar los pensamientos filosóficos, hoy abordaremos a Immanuel Kant. Es una alegría tener al buen Immanuel, que se inspiró en un filósofo empirista inglés, que murió allá por los años 1776, en el siglo XVIII, y que dejó una huella profunda y condiciona el pensamiento precisamente de Immanuel Kant, y lo inspiró a escribir Crítica de la razón pura, en donde en aquel entonces la palabra crítica no tiene la connotación que hoy le damos. Criticar como enjuiciar, desvalorar, descalificar, una palabra dura, violenta, agresiva. En aquel entonces, crítica de la razón pura tiene la acepción de conocer. Una crítica era entrar al mundo de la gnosis, del conocimiento. Así, cuando hablamos crítica de la razón pura, crítica, entonces lo traducimos en términos actuales como conocer el conocimiento, donde razón pura es la traducción directa de conocimiento y crítica de conocer. Así, crítica de la razón pura es conocer el conocimiento, tal como nosotros ahora estamos alegres de tener el placer de conocer un poco más. En Crítica de la razón pura, Immanuel Kant mide los alcances y límites de la razón pura. Para ello, se inspira y toma como premisas al buen amigo David Hume, este filósofo empirista, en donde para él las cosas ocurren por inercia, donde todo lo accesible para el ser humano se puede únicamente conectar y conocer a partir de la experiencia directa, a partir del concepto de causalidad, que dice que a determinadas causas siguen determinados efectos. Y entonces, lo que guía a David Hume es el sentido común. Para David Hume podemos poner como un ejemplo de su explicación, es que si hay nubes, luego entonces llueve. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados de que siempre así es. Puede que esto no sea lógico,
únicamente es una verdad universal, ni tiene que ver con ningún hecho científico demostrable y verificable. Simplemente lo percibimos porque la experiencia así lo marca. Y lo que le da sentido al empirismo es lo que es verificable única y estrictamente a partir de la experiencia, más que del pensamiento lógico, deductivo, de un pensamiento cientificista, de un razonamiento puro. La realidad está en la experiencia y no en la cabeza de un filósofo que desde su diván, desde su cabina, desde su escritorio, empiece a buscar la verdad con las disecciones de la lógica. No se necesita tanta lógica para ver la realidad a partir de la experiencia directa, diría el buen amigo David Hume. Y esto llena totalmente a Immanuel Kant, pero él continúa. Dice, pero ¿cómo puedo formalizar de manera filosófica este pensamiento y no le llena únicamente a través de que las cosas ocurran por el hábito de que así sea? Y Kant parte con alguna diferencia para continuar con David Hume. Para David Hume, el punto de partida era el objeto, el fenómeno, la naturaleza. Y Kant hace lo que él llama un giro copernicano, que quiere decir que ahora parte del sujeto cognoscente para conocer al objeto. Este sujeto va a conocer al objeto, pero para ello necesita que algo se le presente en la experiencia. Lo fundamental de un hecho científico es que sea verificable y que se pueda repetir a voluntad. Sabemos por principio científico y cómo puede Immanuel Kant conciliar estas situaciones. Y se apoya como plataforma, como punto de partida en el sujeto, en lugar de partir del objeto, como lo hacía su admirado David Hume. Dentro de la sensibilidad estética están las categorías de espacio y tiempo. Estas categorías de espacio y tiempo no están en el objeto, están en el sujeto. Y el sujeto, al estudiar el objeto, le da forma, lo construye con la estructura mental que tiene del espacio-tiempo. Y así, Immanuel Kant construye su filosofía a partir de un sujeto constituyente, con las categorías del entendimiento, y construye la realidad a partir de sí. Llega a la realidad en sí a partir de sí mismo. Quiero explicarme mejor. Si yo percibo el mundo exterior, es a través de mis 5 sensorialidad. Mis 5 sentidos me permiten captar lo que está fuera de mí, a través de mis 5 ventanas que yo llamo vista, oído, olfato, gusto
través de una de esas aberturas se filtra información del mundo exterior y a través de mi sistema nervioso esa información va llevada directamente al cerebro y una imagen de una visualización se proyecta como una cámara fotográfica en el cerebelo y allí está ahora esa realidad introyectada en mi anatomía. Toda esa información en mis lóbulos cerebrales va decodificada en función de mi historia personal. Y a partir de mi memoria, a partir de mis sensaciones corporales, intelectuales, sensitivas, voy reconstruyendo esa misma forma, esa misma figura que posee un tamaño, proporción, color, tesitura, olor, ciertas características con las que yo voy dándole una interpretación. Y en cuestión de instantes, en unos cuantos momentos, ya elaboré un discurso con respecto a esa impresión. Y lo que está en la realidad exterior, la incorporo a mi realidad interior a través de mis procesos cognitivos. Y he construido una nueva realidad. Entonces, ¿quién construye la realidad? El sujeto. Existe el objeto porque la construyó el sujeto. Hubo un estímulo exterior, pero fue construido a través de un proceso del conocimiento por el sujeto. Un ejemplo va a clarificar toda esta tesis. Hay en el hospital una abuelita que está intubada y llena de mangueras. Mangueras por aquí, mangueras por allá, que la rodean. En donde está allí, en un momento de la vida, este ser humano. Una abuelita que fue visitada por su nietecito. El pequeño, al ver tanta manguera, con su dedito se pone a jugar. Y como él siempre ha querido ir a Disneylandia, a Disney World, empieza a jugar. Y con su imaginación hace viajes en resbaladillas por la montaña rusa y empieza a derrapar, a subir, a dar vueltas y está feliz jugando con todo el escenario que tiene de frente. ¿Cuál es la realidad? ¿La realidad de la abuelita o la realidad del niño? Allí tenemos dos realidades que se han construido. Hay una realidad exterior, objetiva, que allí está. Y hay dos realidades que se están viviendo. ¿Quién construye la realidad? El sujeto, a partir de sus ansiedades, incertidumbres, expectativas, valores, creencias, actitudes. Todo esto va conformando y van construyendo la realidad. Si en este momento dialogamos, tú que estás escuchando este programa, quizás puedas ser un adolescente, un niño o un jovencito. Y al mismo tiempo, en otro lugar están sintonizando la caverna de Platón, un amigo octogenario
porque el joven de 14, 18, 22 años, al escuchar el programa de la Caverna de Platón, simultáneamente con el septuagenario, octogenario, nonagenario, no perciben las mismas, escucha las mismas palabras, pero entienden diferentes situaciones. Javier Villaurrutia explica esto en forma maravillosa, porque esa es la magia de la palabra. Los poetas hacen filosofía con sus poemas. Los pintores, escultores, arquitectos, directores cinematográficos, directores dramatúrgicos, actores, hacen filosofía desde sus herramientas, desde sus escenarios, van dando experiencia estética a la filosofía. Y Mario Benedetti dice: cuando era niño, un viejo era de 30 años. Un charco era un océano. Y la muerte simple y llanamente no existía. De adolescente, los viejos eran de 40. Un estanque era un océano. Y la muerte, tan solo una palabra en el diccionario. Cuando me casé, los viejos eran de 50. Un lago era un océano y la muerte era la del otro. Hoy, cuando el destino me ha alcanzado, por fin un océano es un océano y la muerte empieza a ser la mía. Entonces la manera de percibir el océano, la manera de percibir a los seres humanos, la manera de percibir la fenomenología de la naturaleza, dista mucho en sus percepciones e interpretaciones. Aunque sean idénticas las funciones bioquímicas, fisiológicas en el ser humano, las respuestas psicológicas son diferentes porque nuestra historia de vida es diferente. Aunque se sea hermano gemelo, aunque se haya compartido la misma cuna, la misma mesa del comedor, el mismo techo de la habitación, los mismos hermanos, los mismos padres, los mismos alimentos, la misma escuela, cada quien está percibiendo una misma experiencia de la familia en diferente manera. Si tú y yo y un tercero abrimos el periódico y leemos las noticias del día de hoy, ¿qué está sucediendo en Medio Oriente? ¿Qué está sucediendo en algún otro lugar del mundo? Cuando nos enteramos a través de las primeras planas qué sucedió con Julian Assange, el autor de Wikileaks, o con Edward Snowden, esos desplegados que nos dan información con respecto a las versiones de la ONU y cuáles son las respuestas de los gobiernos europeos, inmediatamente unos tomarán partido en un sentido y otros posiblemente
posiblemente en otro sentido. Y eso está en función de nuestras filias y nuestras fobias. El mismo poema con que iniciamos el día de hoy, este programa, estoy seguro que a muchos les agradó y quizás a otros no les agradó tanto. Quizás pueda resultar osado, atrevido, desafortunado, o quizás totalmente maravilloso, esplendoroso. El poema ni es uno ni es otra cosa. Simplemente es el reflejo de lo que hay en mí. El poema yo lo construyo, lo enjuicio a partir de mí. Tal como un cañón que tiene en una memoria grabada cierta fotografía, cierta película, y que la proyecta en la pantalla. Entonces un ser humano, sus ojos sería el proyector, sería el cañón. Su cerebro sería la memoria, el USB, el CD, el cassette, el hardware, el software, en donde está la información. Y el mundo exterior es la pantalla. Entonces cada ser humano, cuando está viendo una escena familiar, una escena laboral, una escena política o social, no está viendo un hecho, un incidente aislado per se, sino que está en función directa de mi historia personal. Los que apoyan a Julian Assange aplauden y lo ven como una victoria el hecho de que la ONU aconseja y recomienda que sea liberado y que sea resarcido en su honor, en su dignidad y económicamente. Para otros, totalmente van a apelar esa decisión. Entonces, ¿qué es lo que se da en los tribunales, en los juicios, en los certámenes de los Óscares, de los Grammys, del premio Príncipe de Asturias, de los premios Nobel? Son constructos que está haciendo el ser humano. La realidad, lo real, son términos diferentes para Immanuel Kant. Una es la realidad y otro es lo real. Una es la objetividad, la subjetividad, y a partir de todos estos conceptos van surgiendo nuevos hombres que, así como Immanuel Kant se inspiró en David Hume, nuevos psicólogos, nuevos literatos van aprendiendo y tomando de ideas de Immanuel Kant. Gabriel García Márquez afirma que la vida no es lo que viví, sino que es lo que recuerdo de ella. Yo, cuando narro mi vida y digo que viví una infancia en estos términos, lo más seguro es que yo he reconstruido y tengo una versión de mi propia vida. Y si yo he vivido en la cultura del sufrimiento, lo más seguro es que cuando narre mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, lo haga en términos como protagónico de una historia donde yo fui víctima.
viviendo una cultura llena de positividad, pues puedo recordar, reconstruir la historia con otro discurso, independientemente de lo que yo haya vivido. Por eso cuando un paciente va a psicoanálisis, a psicoterapia, más bien está reflejando su presente más que su pasado. Porque con el presente está viendo el pasado tal como están las gafas de sus anteojos. Alguien que se pone unos lentes que están empañados, ¿cómo puede percibir la realidad? Empañada. Si alguien se pone unos lentes sucios y quiere ver hacia el pasado, estará viendo obviamente el pasado con todas las manchas que hay en sus gafas. Es cuestión de limpiarlas para que yo tenga una imagen más lúcida. ¿Cómo detallar cómo estoy en mi presente? Una manera de saber cómo está mi salud mental y mi salud emocional es cómo percibo esa realidad. Signos de salud son el entusiasmo, el optimismo, la alegría. Uno de los términos con que abrimos el programa era afirmar que cuando alguien expresa risa o simplemente una sonrisa, por el simple hecho, nada más por estar vivos, bueno, ahí hay una buena salud mental, porque está disfrutando su mismidad, siente el placer de ser. Cuando sufro, me estoy alejando de esa sensación. Entonces, percibe en el otro y en ti esos signos de entusiasmo, porque son signos de salud. Y pensar así, sentir así y comportarse así, resulta una fiesta permanente del ser. Claro, estamos en una atmósfera, en una cultura en donde se mortifica con las preocupaciones, con las culpas que no nos permiten ser. Es por ello que hay que trabajar en nuestro ser. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Pues lo que no nos permite ser. Y lo que no nos permite ser es ese pasado que yo estoy construyendo desde mi presente. Es ese futuro que estoy construyendo en el presente, que todavía no llega y ya me puso en ansias, en angustias, porque me estoy adelantando al futuro y no me está permitiendo disfrutar el presente. Entonces, lo que procede en forma maravillosa y esplendorosa es darle un espacio de reflexión a estas tesis iniciales de Immanuel Kant, porque seguir numerando más y más es llenarnos de las abstracciones filosóficas, en donde, por ejemplo, abordar las categorías que él realiza para aprender, que son totalmente importantes para entenderlas, estudiarlas. ¿Cómo entender? Lo que él explica, ¿qué significa entender? ¿Cómo conocemos el conocimiento? Y resulta totalmente iluminador la visión de Immanuel Kant, porque influye en los nuevos y grandes filósofos como Hegel y grandes pensadores. ¿Para qué decir más? Pero todos los filósofos contemporáneos y posteriores
posteriores a él, lo estudiaron, lo entendieron, porque empezar a nombrar a uno y a otro sería injusto no mencionar a todos. Y es así como esta tarde podemos ver que un aspecto de sus tesis podemos aplicarlas a nuestra cotidianidad, que no es un asunto de charlar en las abstracciones de pensamientos metafísicos, sino bajar esas abstracciones de su torre de marfil y llevarlos al asfalto, a las banquetas, y poder charlar desde el auto, donde el piloto y el copiloto, en lugar de ver intrascendencias y comentar temas triviales, profundizar en las tesis de Emmanuel Kant. Tendremos oportunidad de abundar más la próxima semana para no abrumar con tantos postulados y tantas tesis filosóficas. Creo que con una podemos irla elaborando, jugando y viendo qué relación tiene en particular con mi vida, en particular con mi cotidianidad, y poco a poco iremos hablando tal como lo hacen los académicos en la Sorbonne, los académicos, los investigadores de Fribourg, y lo haremos desde la sala, desde el comedor de nuestro departamento o desde nuestra mansión, allí disfrutando del pensamiento de aquellos hombres prometeicos que trajeron la luz de la reflexión a nuestra sala. Yo creo que indudablemente este programa también podría tener otro nombre además de la caverna de Platón. La caverna de Platón es la propuesta de esta programación, pero bien podría ser el fuego de Prometeo, que en ese mismo sentido sería quizás un nuevo programa que iría para abundar sobre tesis de aquellos hombres que nos han dejado un legado de su pensamiento. Pues bien, amigos, todo lo que empieza termina, igual que todo lo que sube baja, todo lo que llega se va, todo lo que nace muere, porque ese es el principio de los mortales. Y la caverna de Platón es hecho por mortales, es escuchado por mortales, y nos recuerda este programa, que así como nacimos, nació este programa. Pero la vida de este programa es efímera, porque apenas, como algunos insectos, como algunas plantas, como algunos seres del reino animal, viven minutos y concluyó su vida. Entonces, al terminar el programa, te recuerdo que así como termina la caverna de Platón, muchas veces también se termina el ciclo de vida de un ser humano, y que lo hermoso que tuvimos en esta oportunidad de vida es reflexionar sobre los misterios de la vida y los enigmas de la no vida. La cuestión es aclarar qué sería la no vida. Pues bien, amigos, ya sería como volver a empezar. La filosofía no da respuestas. Lo único que hace es hacerse preguntas. Y cuando se osa encontrar una respuesta, lo único que surge es que ahora surgen nuevas preguntas ante cada respuesta. Y se va multiplicando como la ida de Lerna. Ante cada contestación surgen muchas nuevas preguntas que no aclaran, más bien
como diría aquel filósofo griego, yo solo sé que me estoy dando cuenta que cada vez sé menos. Por eso se es filósofo. Bien, amigos, nos despedimos, les decimos auf Wiedersehen, au revoir, arrivederci. Hasta la vista, amigos. Mauro Huerta. Y Quique, muchas gracias. Igualmente nos escuchamos en 8 días. Gracias, Quique. Gracias, Quique. Hasta la vista. La caverna de Platón, filosofía aplicada al desarrollo humano, con el maestro Enrique Galván Ortiz.